Te doy la bienvenida a Archivos Perdidos. Recibí este mensaje desde Ciudad Nezahualcóyotl, a las afueras de la Ciudad de México. Hola, no quiero dar mi nombre real, pero tengo una historia de mi papá. Es algo muy raro y nunca se lo he contado a nadie, pero pensé en grabar este mensaje y contarles lo que pasó. Tal vez a alguien le haya pasado algo parecido en la Ciudad de México. Supongo que muchos en México o América Latina en general conocerán los tianguis de antigüedades. Aquellos mercados callejeros donde las personas van a buscar muebles viejos para restaurarlos, ropa vintage y varias otras antigüedades. Hay de todo en estos lugares, muchas cosas históricas y para coleccionistas de cualquier tipo. Y sea el tianguis que sea, siempre van a tener algo de la Segunda Guerra Mundial. Para quienes han ido y han visto cierta parafernalia de esa precisa época, no se preocupen. Yo también me he preguntado quién chingados compra eso hoy en día. Menciono esto porque es importante para darle sentido al resto de la historia. Cuando era más joven, mi papá era eléctrico y se hizo conocido por ser un excelente reparador de aires acondicionados. Vivíamos igual que hoy en Neza, pero como había más trabajo en la Ciudad de México, se iba para allá todo el tiempo a arreglar cosas. Un día, creo que fue a mediados de los 90, su amigo se enteró de un trabajo en las lomas que necesitaba hacerse rápido. Así que mi papá llamó a esta casa casi de madrugada y le dijeron que si podía ir a hacerlo de urgencia ese mismo día, le pagarían el doble. Lo que querían era que lo hiciera lo más rápido posible y que no le mencionara de eso a nadie. Ahora, mi papá estaba acostumbrado a trabajar para personas que querían mantener las cosas en secreto. Políticos y empresarios ya habían dado con el número de mi papá y le habían pedido que fuera a arreglar sus cosas con total secrecía. Como les digo, mi papá tenía su renombre. A pesar de sentirse un poco enfermo del estómago ese día, mi papá aceptó y solo me contó a mí que iba a las lomas. Tomó su camioneta y se fue. Solo tenía la dirección y le dijeron que era para un tal, pongámosle nombre, señor Montaña. Llegó a una casona enorme. Mi papá, acostumbrado a casas de políticos que querían mantener bajo perfil, se sorprendió por lo ostentoso y hasta pensó que el dueño tal vez era un narco. Cuando por fin se presentó en la casa, había varias personas trabajando en el jardín. Era gigantesco ese jardín, según mi papá, y con flores y árboles exóticos que requerían mucho cuidado. Ninguno de los trabajadores parecía mexicano. Y sé que eso no significa mucho, pero él me dijo que podía intuir que no eran de aquí. Todos hablaban un español bonito, pero con un acento que no pudo identificar. Había algo raro en ellos y en la situación. Lo recibió un hombre de modales impecables, Benjamín, digámosle. Cuando entró, la gente que trabajaba en el patio no dejó de hacer lo que estaba haciendo, pero se pusieron a ver lo raro. La casa era vieja, pero estaba perfectamente organizada. Su decoración era antigua, con candelabros, grandes retratos, una escalera en espiral y muebles de madera y cristal con muchos detalles. Todos los cuartos eran oscuros y fríos. Mi papá hasta se preguntaba por qué necesitaban aire acondicionado si en plena primavera estaba helado allá adentro. El suelo era de madera dura y no había muchas ventanas. Y si había ventanas, eran de esas pequeñas a través de las que no se podía ver nada. Había un silencio muy raro allá adentro. Una familia ciertamente no vivía ahí. Parecía que solo albergaba a un hombre solitario. Y pues, así era. Benjamín lo llevó a la unidad de aire acondicionado en el patio trasero. Él le ordenó a mi papá de forma educada, pero firme, que hiciera el trabajo y que no utilizara el baño, ni volviera a entrar en la casa sin pedir permiso antes. Así que mi papá sacó sus herramientas y se puso a trabajar. Después de más o menos una hora, se dio cuenta de algo. Tenía muchas ganas de ir al baño. Se dirigió al patio trasero y tocó la puerta que daba a la casa, y nada.
Gritó el nombre de Benjamín, pero nada. Se quedó ahí parado sin saber muy bien qué hacer. Se dio cuenta que no podía aguantarse y decidió buscar rápidamente un baño, hacer sus necesidades y marcharse. Entró a la casa y había un silencio inquietante. Dijo en voz alta, ¿hola? Pero nadie contestó. Volvió a hacerlo, pero esta vez más alto, y nadie contestó. Chance le estaban dando escalofríos por las ganas de ir al baño, pero sintió como de repente la casa se puso más oscura y fría. Empujó un par de puertas y nada. En la tercera puerta, la abrió y no pudo ver gran cosa. Rozó la pared con la mano y encendió la luz. Se quedó boquiabierto. Era una oficina y encima de un enorme escritorio había una bandera nazi gigantesca. La habitación estaba repleta de parafernalia nazi, desde uniformes, cruces de hierro con suásticas, medallas con el sol negro, hasta armas y espadas grabadas. Mi padre entró lentamente en la habitación y miró a su alrededor. En las paredes había numerosas fotos del mismo hombre, vestido con un uniforme nazi, expuestas en las paredes. Había fotografías de ese hombre en una granja, rodeado de trabajadores. En fotos que parecían más recientes, vio al mismo hombre, más viejo, estrechando la mano de varios generales de ejércitos distintos. Justo cuando mi padre llegó al escritorio, alguien le puso una mano en el hombro. Era Benjamín. Le dijo a mi papá, «Debes estar perdido». Mi padre le dijo que sí y le explicó que estaba intentando encontrar el baño. Benjamín, brusca pero educadamente, acompañó a mi papá fuera de la habitación. Cerró la puerta con llave y lo llevó a un baño. Continuó contándole a mi papá que el propietario de la casa, el señor Montaña, simplemente era un enorme entusiasta de la Segunda Guerra Mundial y un gran coleccionista. Mi padre volvió al trabajo y trató de terminar lo antes posible. Mientras estaba fuera trabajando, volteó hacia arriba y vio a un anciano en la ventana del segundo piso mirándole, observándole atentamente. No se movió, no se escondió. El hombre parecía que quería que mi padre supiera que sabía lo que había visto. Cuando mi padre terminó, tomó el dinero en efectivo, se subió a su camioneta y se fue. Cuando Benjamín le entregó el dinero, él agarró los billetes hasta que mi papá se los jaló y muy severamente le recordó que la discreción sobre la casa era obligatoria. Debatió por unos años el contarle a un periodista, pero no tenía más información, aparte de haber visto esas cosas en la casa y el ambiente general extremadamente extraño. Luego se convenció que todos los generales a los que vio en esas fotos eran de diferentes ejércitos de América Latina. Hasta el día de hoy, mi padre jura que alguien aterrador vive ahí. Ayer pasé por la zona. La casa ahí sigue. No ha cambiado nada. Si has experimentado una historia paranormal, de ovnis o simplemente aterradora, por favor envía una nota de voz a archivosperdidos@genuinamedia.com